Bien, muchachos, como recién les decía, que en el tema del lanzamiento de distancia, básicamente hay un par de factores importantes al momento de tener en cuenta para poder lograr un buen tiro. No es solamente es tirar lejos la cuestión, sino que también es presentar bien. Para eso, nosotros, como les decía hace un rato, tener un buen seteo del equipo de pesca nos va a permitir lograr ese detalle fundamental. Por ejemplo, nosotros si buscamos tener que nuestra mosca, cuando tiramos en distancia, queremos que se estire nuestro líder y nuestra mosca caiga estirada, tenemos que tener una cabeza lanzadora que sea acorde a ese factor. Por eso, por ejemplo, se utilizan en las competencias de lanzamiento de distancia, por ejemplo, en este caso, que es la categoría, por ejemplo, trucha se dice, que es de línea 5, el torpedo, como ustedes pueden ver en esta parte de acá, tiene 21 metros de largo. Es un torpedo súper largo. ¿Qué nos va a exigir a nosotros? Que cuando casteemos, ¿tá?, nuestro posicionamiento de la caña sea lo más paralelo, ¿tá?, a nosotros y nos exige tener mucho vuelo de línea. En general, que sería la cabeza lanzadora completa, que nos va a permitir que cuando nosotros tiremos hacia adelante, esa energía que nosotros aplicamos sobre la caña y después sobre la línea, se transmita perfectamente al líder y la mosca. ¿Cuántas veces les pasó de que vamos a pescar, por ejemplo, con nuestros shootings y le ponen una amnesia muy fina con una cabeza lanzadora muy corta me refiero a menos de 8 metros, y termina cayendo todo el tiempo un bollo? ¿A qué se debe eso? Que la línea, cuando nosotros empujamos, hacemos el golpe de lance, al principio los primeros 20 metros, 25 metros, la línea va con el loop formado. A medida que esa línea empieza a perder energía durante el vuelo, también pierde la capacidad de desenrollarse la punta. Entonces genera que nuestra mosca caiga eventualmente atrasada o enredada en nuestra línea, o eventualmente hecho un bollo. Para eso nosotros, cuando buscamos a tener un lanzamiento que sea más efectivo, a veces está bueno acompañarlo o de un running o de una amnesia que sea un poco más gruesa, una amnesia de 40 libras, de 50 libras, que traccione, ¿tá?, de esa cabeza lanzadora y les permite que su mosca caiga estirada. La mosca que cae estirada es mosca que pesca. Eso está cantado y es ley. ¿Por qué? Porque primero, si la mosca cae hecho un bollo, van a tener muchas posibilidades de haber hecho un nudo de viento, que si eventualmente les pica una trucha, les puede llegar a cortar. Les va a permitir a su vez sentir al máximo la tensión o cualquier tipo de pique que tengan sobre la mosca que hayan tirado al agua. Entonces la clavada va a ser efectiva. Otro detalle que tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, la forma de empuñar. A mí personalmente me gusta a las cañas de mosca colocarles este cubregrip, que es el cubregrip de las raquetas de tenis. ¿Por qué razón? Porque en general el 90% de las cañas de mosca, el grip es un grip fino. En este caso es una caña 6, que si bien nosotros es una caña liviana, nosotros acá en Limail solemos usarla para tirar en distancia. Lo que hago es aumentarle un poco el grosor con el cubregrip para poder yo tener una mejor empuñadura de la caña y que esta, primero, no se me rote y segundo, poder agarrarla firmemente. Porque no sé si les ha pasado muchas veces a cada uno que cuando empuñamos todo el día la caña, solemos agarrar firmemente del corcho. Es más, a veces llega a marcar los corchos de las cañas o se les salen los pedacitos de tanta presión que hacemos.
Entonces de esta manera vamos a cuidar mejor el corcho. Al ser un poco más amplio me va a relajar la presión que yo haga sobre la mano. Entonces también mi brazo no va a terminar tan cansado. Y me va a permitir que en mi pesca sea una pesca un poco más relajada. ¿Tá? Otro detalle que uno tiene que empezar a buscar también es el tema del posicionamiento del cuerpo. A ver, voy a hacer aquí un pequeño... A ver acá, se queda por acá, denme un segundito. Ahí. Cuando uno, por ejemplo, está casteando, más, justamente el otro día escuchaba a un instructor que le sugería también colocar el pie delante. A mí personalmente en mi pesca me gusta, yo soy derecho para castear, prefiero tener el pie izquierdo delante y el pie derecho atrás. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Ustedes cuando, los que alguna vez fueron a hacer tiro práctico, justamente esto le va a dar estabilidad porque cuando tiran, justamente van a poder amortiguar mejor el rebote. En el caso de la pesca con mosca, tener el pie izquierdo adelante y el pie derecho atrás me va a permitir a mí que cuando yo rote, fíjense que mi cuerpo en este caso queda bloqueado, ¿tá? Por la posición que tengo de la cadera. Entonces mi brazo, mi cuerpo hasta este punto va a dar, no voy a hacer con el pie al revés enfrentado, no voy a tender a hacer esto. Vamos a vuelta, si yo tiro con pie izquierdo adelante, bloqueo y mi brazo lo puedo estirar totalmente adelante. ¿Tá? Y obviamente de esta manera voy a poder, ahí está, si me pueden ver también la empuñadura de la mano, pulgar arriba, ¿tá? Me va a permitir en un lanzamiento de distancia, ¿tá? Esto es todo para lanzamiento de distancia, no para otro tipo. Está correcto el instructor. Y la cuarentena es complicada, me subí unos 4 kilitos. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, ganar un poco de distancia, este tipo de cambio de pie o rotación de pie les va a permitir a ustedes poder tener un mayor arco de lanzamiento, ¿tá? O casting stroke, arco de lanzamiento. Entonces, a este punto le van a poder aplicar mayor fuerza a la caña que se va a transmitir a la línea. ¿En qué momento me sirve? Como le decía recién, en un tiro largo. En un tiro corto, ahí se tienen que manejar con arcos cortos, acorde a la cantidad de líneas que tienen que ir trabajando. Otro detalle dentro de lo que sería la empuñadura de la caña, que es un factor, yo diría que clave muchas veces, es también el tema de que cuando van hacia atrás tengan en cuenta que, ven en mi brazo, nosotros tenemos, en la forma natural tenemos, vamos a hacer de vuelta, y en la forma natural, ahí, yo voy a tener el brazo extendido, radio y cúbito, que van por aquí, van a estar los dos rectos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy hacia adelante, mi brazo va a estar radio y cúbito, va a estar extendido. Cuando yo voy para atrás, si yo, por ejemplo, dejo la palma hacia arriba, me va a permitir a mí que justamente me va a generar un pequeño bloqueo de muñeca. Entonces, si yo, por ejemplo, mantengo el reel hacia arriba, ahí, y me va a bloquear la muñeca de que no me haga este pequeño trabajo. Este pequeño trabajo me va a tirar o me va a trasladar a la línea haciendo un falso cast belga que me tira la línea hacia abajo y hacia atrás, que va a terminar transformándose en un tiro inefectivo y que esa línea toque el fondo. O sea, el fondo me refiero a piedra, agua, lo que sea. En el caso de que toque la piedra, pierde la mosca. O daña el líder o daña la línea. Muchas veces pasa que vienen con el loop roto, de la unión loop to loop a veces, y es justamente por los piedrazos que le pegaron afuera, abajo. Y si uno, por ejemplo, lo hace en el agua, te hace que cuando uno toca el agua, automáticamente pierde la fuerza o la dinámica de ese lanzamiento. Entonces, cuando yo busco que mi brazo vaya hacia atrás, busco que mi palma, ¿tá?, quede hacia arriba, con el reel en lo posible hacia arriba. ¿Para qué? Para que cuando yo empuje de esta manera, mi pulgar quede
ahí, empujando de la caña, y haga mi movimiento de doble haul en espejo al momento de empujar hacia adelante. Los dos movimientos empiezan de manera simultánea. No es que empujo y tiro con la mano izquierda, sino que los dos trabajan en espejo. Si yo tengo un arco de lanzamiento corto, voy a tener un arco corto. A medida que yo voy teniendo mayor cantidad de línea en el aire y mayor vuelo de línea, mi tiempo de espera va a tener que ser necesariamente mayor para que el loop se termine de estirar sí o sí, lo que se va a transformar en que la energía que yo le vaya a aplicar con la caña sea máxima todo el tiempo. ¿Eso cómo se van a dar cuenta que lo hicieron bien? Más que nada por cómo viene volando la línea. Una forma que desde uno que está tirando. Si yo veo que escucho, por ejemplo, si yo escucho que la caña hace... es como si fuera una especie de espada de esgrima, quiere decir que están haciendo la fuerza antes de tiempo. ¿Tá? La caña no tiene que hacer ningún sonido cuando uno está casteando. Eso quiere decir que la caña todo el tiempo está empujando línea. ¿Tá? No están cortando aire. Eventualmente si meten un buen corchazo, ahí sí puede llegar a hacer un tipo de ruido. Pero si usted hace la caña ese ruido, no es recomendable. Y también ver que la línea viene ondulante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes castearon, esa línea no se terminó, ese líder no se terminó de desenrollar. ¿Y qué pasa? Ese líder va a hacer este efecto. Se va a pasar, va a ir para abajo y va a volver con un efecto de vaivén que se va a traducir en la línea. Y que cuando llegue a ese lanzamiento o se termine de desenvolver en el frente, va a terminar con una mosca que colapsa. ¿Tá? Entonces son detalles muy importantes al momento de tener en cuenta qué es lo que va a tirar. Personalmente, en mi pesca, yo prefiero hacer 1 o 2 falsos casts más antes que un solo tiro. ¿Por qué? Como le decía hace un rato, es mejor ser preciso y que en tu mosca esté pescando todo el tiempo que muchos tiros al pedo. Porque esa es la realidad. Hay gente que sí está muy preparada, o a medida que uno se pone a practicar, que por eso justamente está bueno fuera de temporada seguir practicando en pasto casteo, porque le da la posibilidad, en el caso de querer hacer un one cast o un falso cast, poder estar acostumbrado a qué cantidad de línea tengo que volar y a dónde y con qué fuerza tengo que parar la caña adelante para que esa línea vuele, se desenvuelva y caiga perfecto en un tiro que sea un tiro de pesca. En las cabezas lanzadoras, que ya tienen 9 o 10 metros o un poquito más es un poquito más difícil de tirar, es recomendable tomar 4 falsos K. En mi caso, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, ahora lo que estoy usando es mucho el tema de loop to loop para conexiones entre amnesias y cabezas lanzadoras, porque me permite, por ejemplo, tener mayor cantidad de cabezas en función de un solo spool. ¿Tá? Entonces es más práctica para andar llevando. Entonces, por ejemplo, lo que hago es tomo, doy vuelta aquí, voy trayendo, hago que mi shooting llegue hasta la cabeza, hasta la punta de la caña, más o menos unos 15 centímetros, eventualmente entre hasta el primer tramo o la mitad. Lo que se hace es, levanto la punta de la caña, como si fuera un tiro spade, traigo hacia atrás, hago un D-loop, hago un roll para que la línea se estire, eventualmente toque el agua, si quiero y ya estoy canchero, hago un D-loop y que la línea se estire y no toque el fondo, o sea, no toque el agua, levanto, hago que la línea vuele hacia atrás, hago la primera formación de loop, adelante elijo el punto donde yo quiero tirar y voy hacia atrás, dejo salir línea, que se cargue ese shooting, que se cargue, que se estire bien el líder, y en ese último cast, ¡boom!, le doy toda la fuerza necesaria para que el cast sea lo más efectivo posible.
Es muy importante también el tema de los lazos. A mí personalmente me gusta hacer 2 o 3 lazos. En los casos de los lazos, más que nada es tratar de agarrar y tomar, por ejemplo, hago un loop corto, que es más o menos de la mitad de un largo de una caña, un loop un poquito más largo que es de una caña y media, que lo mantengo agarrado con el dedo meñique y con el dedo el anular. Y después el último lazo que me va a quedar, que también voy a agarrar la parte cercana a la cabeza lanzadora, la tomo con los 3 dedos pinza, ¿tá? Entonces de esa manera me va a permitir con muy poca complejidad poder hacer buenos tiros. Y esto les va a permitir a ustedes tener la amnesia, por ejemplo, si tienen mucha amnesia en el piso, anclada con la corriente. Sí, Renata quería venir a charlar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es mantener en función de la profundidad a la cual esté metido, hacer que toquen esos rulos sobre la corriente y más que nada hacer tiros efectivos. Es mejor hacer, como decía, tiros que sean buenos antes que hacer tiros largos. No es necesario cubrir demasiada agua, sino tratar de llegar bien al canal con la mosca necesaria en función de la época que estamos pescando. Bueno amigos, es un pequeño resumen de lo que es la dinámica de lanzamiento. Obviamente tiene muchos bemoles, depende de muchos factores, también depende de muchos tipos de línea y relaciones de líder, que bueno, en los que los pueda ir ayudando, para mí sería un gusto. Todos tienen mi teléfono personal, que es el mismo del negocio. Es más, yo estoy en cuarentena, como ven, acá en Mosca Patagónica, el señor Pibe. Y bueno, les deseo muchas gracias a todo el grupo de pobres mosqueros que me permiten seguir estando con ustedes día a día. Les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Un abrazo amigos.